Hola, bienvenidos a un nuevo video para mi canal. En esta ocasión traigo un nuevo video de neurología, continuando la serie de neuroimagen. En el video pasado hablé sobre la tomografía, sobre por ejemplo sus indicaciones, sus ventajas, desventajas, las densidades y su interpretación. En esta ocasión toca hablar sobre la resonancia magnética. De igual forma voy a hablar sobre las indicaciones, sobre las intensidades que existen aquí, los cortes, las secuencias y al final un breve repaso sobre la interpretación. Entonces, la resonancia magnética es un examen no invasivo que no usa rayos X, pero sí usa un campo magnético y ondas de radio. Ok, por eso es resonancia magnética. ¿Va? Y pues, ¿cuáles son algunas indicaciones de este estudio? Pues prácticamente nos sirve mucho para definir como tal, o bueno, dar un contraste entre los tejidos sanos y los tejidos patológicos, porque como por ejemplo vemos en esta imagen de acá, en esta resonancia, sí podríamos como que detallar o definir el límite exacto de cada una de estas estructuras. Por ejemplo, vemos todo el cerebro, vemos las circunvoluciones y todo eso, y como vamos a ver más adelante también podríamos definir bien la sustancia gris y sustancia blanca en el cerebro, puesto que si por ejemplo nos damos una imagen de lo que es una tomografía, si nos damos cuenta no se puede definir tan a detalle estas estructuras, pero en la resonancia magnética sí. Entonces cuando queremos una definición más a detalle, por decirlo así, de los tejidos, pues nos sirve de mucha utilidad la resonancia magnética. Ahora bien, entonces, ¿para qué otros casos se utiliza la resonancia magnética? Pues es útil en el estudio de tumores, útil en la detección del líquido, como por ejemplo el líquido cefalorraquídeo, y pues también en casos de edema. Estos son pues muy sensibles a la hora de utilizar una resonancia magnética, así como también para visualizar estructuras vasculares, más que nada es una angioresonancia que ya va a ser para otro video, y pues hablar sobre las características del flujo vascular, como lo podemos ver en esta imagen de acá, ¿okay? Que es una angioresonancia. Ahora bien, también nos sirve para identificar patologías de la sustancia gris y la sustancia blanca, como ya les estaba diciendo. Y hay algo muy importante, y es que no nos sirve para un hueso, ¿ok? No nos sirve para identificar huesos. O sea que si por ejemplo hay una fractura, nos es más importante, o bueno, de más utilidad utilizar un TAC que una resonancia magnética. Si nos damos cuenta aquí, esto de blanco no es el hueso, la resonancia magnética, sino que viene siendo el cuero cabelludo, ¿ok? Y entonces, ¿dónde está el hueso? Es esto de acá negro que se ve, ¿ok? Esto hipointenso, que ya vamos a ver ahorita más a detalle sobre las intensidades. Pero entonces no nos sirve tanto para hueso. Por ejemplo, si hay una fractura de cráneo, sería mejor pedir un TAC que pedir una resonancia magnética, ¿ok? Ahora pasando a lo que son las ventajas y desventajas, encontramos que la resonancia magnética, pues una de las ventajas que tiene es de que nos da una excelente calidad de imagen. Dense cuenta esta calidad, o sea, se pueden apreciar bien todos los detalles. Y por ejemplo, hay algo muy importante que en el ATAC, pues sí se llega a poder visualizar en algunas imágenes, pero no completamente lo que son los ganglios basales, como lo podemos ver acá, como por ejemplo el tálamo y todo eso, ¿ok? Estos ganglios basales pues no se llegan a apreciar con tanta facilidad, por decirlo así, en lo que es la TAC, mientras que en la resonancia sí se llega a apreciar. Y sí se llega a apreciar, por ejemplo, lo que es la división de la sustancia gris y la sustancia blanca, ¿ok? Sí se llega a apreciar bien las divisiones. Entonces esa es una ventaja que nos da la resonancia magnética. Además de que tampoco utiliza radiación ionizante, caso como por ejemplo en el ATAC, ahí sí utilizábamos rayos X, ¿ok? Aquí más que nada es con magnetismo y todo eso. Y pues también que nos da una variabilidad de secuencias que ya vamos a ver más adelante, que pues es importante a la hora, es como tipo las ventanas, pero en la TAC habían ventanas, ¿no? Como para ver de mejor forma ciertas estructuras o ponerle más atención a ciertas estructuras. Aquí en la resonancia magnética no son como tal ventanas, sino más que nada son unas secuencias que nos sirven como para lo mismo, que ya vamos a ver más adelante para qué son. Ahora bien, también nos sirve para distinguir mejor ciertas patologías, que pues ya va a ser para otros videos. Y aquí pues tenemos prácticamente otras imágenes de lo que son las resonancias magnéticas, ¿ok? Aquí en un corte axial y aquí en un corte coronal, ¿ok? Y pues bien, ahora pasando con las desventajas, es de que tiene un alto costo. Sí, o sea, si bien tiene una gran definición esta imagen, pero pues también tiene un alto costo. También tiene una poca disponibilidad. No en cada centro médico pues vamos a encontrar
un aparato pues de resonancia magnética, así como también que el tiempo de adquisición va a ser elevado. Por ejemplo, en la TAC era de minutos, en cambio aquí en la resonancia magnética va de 30 minutos a 2 horas, entonces es más tardado también pedir una resonancia magnética. Por eso también la tomografía se suele pedir en casos de emergencias, ¿ok? En casos de urgencias, ahí se suele pedir la TAC, porque pues la resonancia también llega a tardar un poco más y va a estar contraindicada en pacientes con claustrofobia y pues artefactos ferromagnéticos. Claustrofobia por lo mismo que les digo que pues tienen que estar ahí de 30 minutos a 2 horas ahí sin moverse, y pues en este aparato pues que está todo cerrado. Mientras que por ejemplo los artefactos ferromagnéticos, puesto que como trabaja con ondas magnéticas esta resonancia, pues va a causar pues problemas, ok, más que nada quemaduras. Y pues algunos objetos serían pues por ejemplo el hierro, el cobalto, níquel, esos serían objetos ferromagnéticos, y pues los no ferromagnéticos pues sería el aluminio, titanio, cobre. Ahora pasamos a esta diapositiva que es muy importante para entender toda la resonancia magnética, ok, más que nada como tal interpretación. Vamos a ver primero que existen cortes, ok, los mismos que en la TAC. Si vieron mi video pasado pues ya se saben qué cortes hay. Pues encontramos el corte transversal, o también conocido como el corte axial. También encontramos el corte frontal, o también conocido como coronal, que es este de acá. Y por último el corte sagital. Ok, esos serían los tres tipos de cortes que vamos a tener. Entonces, axial, coronal y sagital. El más solicitado o el que más se llega a pedir pues es este de acá, para lo mismo que para la TAC. El corte axial pues es el más solicitado, ¿va? Ahora bien, pasamos a lo que son las intensidades. Si recordamos, en la TAC ya les había mencionado que ahí se manejan densidades. Entonces en la TAC era hipodenso, isodenso, hiperdenso. Aquí en este caso no es denso, nada más les puse la misma imagen porque pues, son prácticamente como los mismos colores, pero en sí, en la resonancia magnética, al hablarse de intensidades, se les denomina hipointenso, isointenso, hiperintenso. Recuerden siempre intenso, ¿ok? Intensidades, hipointenso, isointenso, hiperintenso. Así es como se manejan en la resonancia magnética. Ya de aquí ya vemos una de las diferencias también con la tomografía, ¿va? Y es prácticamente, si vieron mi video pasado, pues es prácticamente similar a cómo funcionaba, por ejemplo, con la tomografía. De que, por ejemplo, las imágenes en la tomografía hipodensas eran hipodensas porque prácticamente los tejidos, como por ejemplo la grasa o sea, por ejemplo el aire, no absorbían como tal los rayos X, y esos rayos X atravesaban, hagan de cuenta, aquí está el tejido, ¿no? Este es el tejido en donde aquí hay aire o aquí hay grasa, y pues aquí está el aparato que lleva los rayos X, esto en la TAC, ¿ok? Esto en la TAC. Y aquí está pues la placa en donde pues se va a mostrar la imagen. Entonces en los tejidos como por ejemplo la grasa o el aire, lo que pasaba es de que no se absorbían bien los rayos X, entonces pasaban y manchaban, por decirlo así, esta placa, esta imagen. Por eso es de que a la hora de ver una TAC, estas estructuras que tenían grasa o aire se llegaban a ver negras, como se ve pues acá. Pero por ejemplo en el caso de las estructuras hiperdensas como por ejemplo el hueso, ahora imaginemos que esto de acá es un hueso, lo que pasaba es de que llegaba aquí el rayo X y el hueso absorbía todo el rayo X, por eso es de que no llegaban a manchar, por decirlo así, la imagen, y por eso es de que se veía una imagen blanca, ok, hiperdensa en la TAC. Ahora aquí en la resonancia magnética es algo similar, nada más de que aquí en vez de pues, rayos X se manejan con con ondas magnéticas, perdón. Entonces hagan de cuenta que pues la resonancia magnética pues es como que el mismo, bueno, una técnica o un mecanismo de acción, por decirlo así, similar a lo del ataque. Pero aquí lo que pasa es de que hagan de cuenta que aquí pues está aquí el aparato de resonancia magnética, ¿ok? Que emite o bueno genera campos electromagnéticos, ¿va? Y aquí tenemos el tejido, por ejemplo, un huesito, ¿va? Ay, me salió bien feo el hueso, pero bueno, ahí está el hueso. Este hueso tiene átomos, y no solo el hueso, sino pues todo nuestro cuerpo tiene átomos. Entonces, si este aparato empieza a generar una onda electromagnética alrededor de acá, pues obviamente los átomos, como tienen cargas, se empiezan a mover, ¿ok? Se empiezan a mover, y esto, bueno, genera una imagen, o bueno, genera señales, genera impulsos, por decirlo así, que esto pues el aparato de la resonancia pues lo detecta y ya genera como tal la imagen, ok, así es más o menos como funciona. Esto en cambio por ejemplo la tomografía pues será con rayos X, aquí es con un campo electromagnético.
Ahora bien, entonces obviamente dependiendo pues de la distribución de los átomos, de la densidad de los tejidos y todo eso, pues nos van a dar las diferentes intensidades: hipointenso, isointenso e hiperintenso. Así es como funciona la resonancia magnética. Y ahora bien, tenemos secuencias. Era lo que yo les decía, de que por ejemplo en la TAC se utilizaban ventanas para como visualizar mejor cierto tipo de tejidos, como por ejemplo la ventana ósea servía más que nada para ver los huesos en caso de fracturas, por ejemplo. Mientras que aquí las secuencias es algo similar, simplemente que aquí pues no son ventana ósea o secuencia ósea, por ejemplo, no, sino que se le denominan como T1, T2 y flare, ¿ok? Esas serían como las principales secuencias. Hay más, pero pues esas serían como las básicas. ¿Y cómo vamos a distinguir cada una? Para empezar, cuando ya sabemos que estamos ante una resonancia magnética, hay que conocer qué tipo de secuencia estamos viendo. Y para identificar rápidamente la T2, simplemente basta con ver como tal los ventrículos de acá, ¿ok? Que contienen el líquido cefalorraquídeo. Porque en T2, a diferencia de T1 y flare, en T2 el líquido cefalorraquídeo se ve blanco, ¿ok? Se ve hiperintenso. Aquí le puse con colores así claro, oscuro y todo eso, pero o sea, recuerden que es hiperintenso. Ahora bien, pasando con, por ejemplo, bueno, ya diferenciamos T2. Ahora, ¿cómo diferenciamos una T1 de la flare? Para esto, puesto que en las dos el líquido cefalorraquídeo es oscuro y oscuro, o bueno, hipointenso, en estas dos, T1 y flare, lo que vamos a visualizar es la sustancia gris y la sustancia blanca. Si nos damos cuenta en esta imagen, tenemos en la parte exterior del cerebro a la sustancia gris, ¿ok? Porque recuerdan que en la corteza, pues aquí se encuentran como tal los núcleos de las células y ya sacan sus axones, bueno, de las neuronas, y sacan sus axones hacia lo que es la sustancia blanca, ¿ok? Entonces recuerden, la sustancia gris está en la periferia y la sustancia blanca está más en el interior. Entonces, teniendo en cuenta esto, la T1, ¿cómo se va a ver estas sustancias? La sustancia gris va a estar más oscura que la sustancia blanca. Si se dan cuenta en la T1, sí se parece muchísimo a la imagen que vemos acá. Si se dan cuenta, la sustancia gris es un poco más oscura y la sustancia blanca se ve más blanca, valga la redundancia. Pero por ejemplo, en la flare, algo que para mí pues como que me sirve distinguirla, es de que todo está oscuro, como que el líquido cefalorraquídeo está oscuro y también la sustancia blanca se ve más oscura. Si se dan cuenta, se ve hasta más oscura que la sustancia gris que está acá. La sustancia gris pues prácticamente no cambia de color, por decirlo así, de intensidad de la T1 y la flare, pero en la flare lo que cambia es que la sustancia blanca se ve más oscura que la sustancia gris, ¿ok? Así es como diferenciamos estas secuencias. Y ustedes van a decir, bueno, pero en la ventana, por ejemplo en la tomografía, con la ventana ósea me servía para ver fracturas, ¿no? Por ejemplo, la ventana de cerebro, pues me sirve más que nada para ver todos los tejidos, como que una zona intermedia, ¿no? O sea, como que también veo cerebro, también veo hueso y todo eso, pero ¿para qué las secuencias? Pues bien, aquí está la T1 para la anatomía básica, porque si se dan cuenta vemos prácticamente todos los tejidos como están, o sea, sin ningún tipo de detalle extra. Ahora bien, la T2, en donde se resaltaba el líquido cefalorraquídeo, ¿para qué creen que sirva? Si se está resaltando el líquido cefalorraquídeo, y no solo el líquido cefalorraquídeo de esta zona de acá, de los ventrículos, sino de los espacios subaracnoideos, como lo vemos acá, todo esto de acá está igual hiperintenso, ¿ok? ¿Para qué nos va a servir? Pues para ver el flujo de líquido cefalorraquídeo o también si hay datos de inflamación, porque aquí lo que se prende, por decirlo así, son los líquidos, ¿ok? Entonces también nos sirve para eso. Y pues la resonancia magnética en secuencia flare nos sirve más que nada para notar o bueno, para resaltar lesiones útiles en el cerebro, ¿ok? Así es como, bueno, para esto nos sirven cada una de estas secuencias. Ahora bien, ya para terminar, vamos a pasar a la interpretación de una resonancia magnética. Para empezar, la interpretación. Vamos a interpretar una resonancia magnética. Primer paso, ver los datos del paciente, ¿ok? ¿O qué es lo que vamos a buscar? ¿Qué? O sea, ¿qué es? ¿Qué imagen estamos viendo? ¿Una tomografía o una resonancia? Ya en otro video voy a hablar sobre las diferencias de cada una de estas. Después, ¿quién? O sea, ¿a qué paciente se le está haciendo? O sea, ¿quién? ¿Cómo se llama? Y todo eso. Después, ¿cuándo? ¿Cuándo fue hecha? ¿Dónde? ¿Dónde fue hecha? Y pues, el por qué. O sea, ¿por qué se realizó esta resonancia magnética? ¿Va? Ahora bien,
Ya que identificamos pues, los datos del paciente en esta resonancia, ya que identificamos qué imagen encontramos, si es un ataque o una resonancia, ahora vamos a buscar las intensidades, por ejemplo, si hay alguna intensidad anormal, ¿ok? Que por ejemplo, si encontramos una intensidad anormal en tal hemisferio, en el hemisferio derecho, en el hemisferio izquierdo, o sea, cosas por el estilo, también vamos a identificar qué tipo de corte es. Por ejemplo, este corte, ¿a cuál corresponde de los de acá? Corresponde al transversal, o bueno, también conocido como el axial, ¿ok? Así es como funcionan estos cortes. Ahora bien, identificar en qué secuencia estamos hablando. Ya una vez que expliqué las secuencias en la anterior diapositiva, ustedes me podrían decir ya qué tipo de secuencia, es esta. Pues bien, esta es la FLAIR. ¿Por qué? Porque encontramos el líquido cefalorraquídeo oscuro, ¿ok? Está oscuro, está hipointenso está hipointenso líquido cefalorraquídeo. Pero además, la sustancia blanca está más oscura, si se dan cuenta. Entonces, esta corresponde a la secuencia FLAIR. Ahora bien, ¿qué secuencia corresponde a esta? Esta corresponde a la T2. ¿Por qué? Porque el líquido cefalorraquídeo, tanto en los ventrículos como en los espacios subaracnoideos, está que hiperintenso, ¿ok? Está blanco. Entonces, si respondieron bien esas dos, ya saben cómo distinguir las secuencias. Ahora bien, ¿qué secuencia es esta? Pues si respondieron T1 están mal, y si respondieron T2 también están mal, y si respondieron FLAIR también están mal, porque esta es una tomografía, ¿ok? Ya sé que no hemos visto cómo distinguir entre una tomografía y una resonancia magnética, pero pues simplemente dense cuenta en cómo está como la calidad de imagen, por decirlo así, que no se ve tan definida como por ejemplo en la resonancia magnética, ¿ok? Pero esta era como una pregunta trampa nada más. Ya después vamos a ver cómo es de que se diferencian una de otra. Ahora bien, ya que identificamos las intensidades, el corte, la secuencia, bueno, los datos del paciente primero que nada, ahora vamos a ver si existen artificios. ¿Y qué son los artificios? Pues son distorsión, adición o errores en una imagen que no tiene correlato en el sujeto o la región anatómica estudiada, ¿ok? O sea que no tiene nada que ver con la anatomía. Y por ejemplo aquí podemos ver una de estas, como por ejemplo sería el movimiento, ¿ok? Que aquí el paciente pues estuvo moviendo y a la hora de la toma pues de esta imagen salió toda como borrosa, ¿ok? Este es un tipo de artificio. Ahora bien, ya después de checar los datos del paciente, de checar si hay alguna intensidad pues extra, normal o todo eso, o identificar las propias intensidades que podemos encontrar, ya después de haber identificado el corte y la secuencia, entonces, y bueno, ya después de descartar artificios, ya pasamos al análisis ABBCSS, que es prácticamente el mismo que estábamos viendo en lo que es la tomografía. ¿Cómo va esto? Pues bien, va de lo siguiente: asimetría, blood, que es sangre, brain, cerebro, las cisternas, prácticamente lo que es el líquido cefalorraquídeo, después los huesos y las partes blandas, ¿ok? Y por último, la semiología de la lesión, como por ejemplo la localización, características, anomalías, etc. Ok, entonces vamos a ver, por ejemplo, esta de acá. Esta, para empezar, ¿es resonancia o es tomografía? Es tomografía, exacto. Así que ahorita no voy a explicar esta, ¿ok? Ya en el anterior video ya expliqué sobre cómo realizar la interpretación de la tomografía, así que si quieren ir a verlo, vayan a verlo. Entonces la que nos interesa más que nada es esta de acá, la resonancia magnética, ¿va? Ahora, entonces, número 1, datos del paciente. Ya checamos que sea la resonancia magnética de nuestro paciente, ya checamos cuándo se le hizo, el por qué se le hizo, etc. ¿Ok? Ahora, paso número 2, ver las intensidades. Si nos damos cuenta, no hay ninguna como alteración o algún dato extra fuera de lo normal o fuera de lo anatómico que nos podría como interesar hasta ahorita, ¿ok? Hasta el momento. Después vamos a checar el corte. ¿Qué corte es? Es un corte axial, exacto. Después vamos a checar la secuencia. ¿Qué secuencia es? Es T1. Es T1. ¿Por qué? Porque el líquido cefalorraquídeo se ve oscuro, ¿ok? Se ve hipointenso. Aparte, la sustancia gris se ve más oscura que la sustancia blanca, ¿va? Entonces esta es una T1. Entonces ya vimos, es una resonancia magnética de corte axial en secuencia T1. Ya con esto ya empezamos a definir nuestra resonancia magnética y que pues no cuenta con ningún artificio como por ejemplo el de movimiento.
Ahora bien, asimetría. ¿Está bien la asimetría? Sí, sí está bien. Si lo correlacionamos con la línea media del cuerpo, está bien la asimetría. Después, sangre. ¿Hay presencia de sangre? Pues no se llega a apreciar como tal una presencia de sangre, pero hay algo muy importante que, por ejemplo, para presencia de sangre se utiliza más que nada la tomografía, ¿ok? Pero pues es como que para entender bien la sistemática del análisis de lesiones, pues ahí se las pongo también de todas formas, por si existe algún dato de sangre. Ahora bien, cerebro. ¿Hay alguna alteración en los cerebros? Lo que hay que analizar pues es obviamente la sustancia gris, la sustancia blanca, todos los hemisferios, los surcos, que no exista ninguna, por ejemplo, ningún efecto de masa que mueva las estructuras, nada, ¿ok? Después hay que analizar el hueso y las partes blandas. Yo les preguntaría, ¿es importante la resonancia magnética para evaluar el hueso? No, no, porque la tomografía sí nos permite evaluar más que nada el hueso, mientras que aquí en la resonancia magnética no nos permite tanto evaluar el hueso, ¿ok? Ya que el hueso se va a ver más que nada hipointenso, como lo podemos ver en esta parte de acá, es todo esto de acá negro, ¿ok? Todo eso sería el hueso y pues lo de afuera pues más que nada sería como tal el cuero cabelludo. Entonces no nos serviría tanto para evaluar el hueso, pero pues si se dieron cuenta ya hicimos como una leve interpretación de una resonancia magnética. ¿Ok? Y pues bien, en dado caso de que hayamos encontrado una lesión, como por ejemplo estas de acá, estas son tomografías, ¿ok? Pero pues las voy a usar como para explicarles más que nada cómo interpretar una lesión. Pues simplemente, por ejemplo, en esta de acá, que vemos, esta de acá, sería, por ejemplo, podría ser un dato de hemorragia, puesto que hay una masa ocupante ahí hiperdensa, ¿ok? Porque esto es tomografía, entonces sería una hiperdensa. De localización intra o extraaxial. Sería intraaxial porque está dentro del parénquima cerebral. Después tiene pues una forma redondeada, es única y pues aparte sí genera un efecto en masa, puesto que sí existe una asimetría. Si nos damos cuenta como que está empujando estas zonas de acá, aparte se borran los surcos que normalmente deben de estar, como lo podemos ver aquí en esta resonancia, se borran los surcos y aparte existe presencia de edema, que es toda esta zona aquí hipodensa de la imagen, ¿ok? Es toda esa zona aquí oscura, ese es el edema que se genera y ya así evaluamos prácticamente la resonancia magnética. Ya la interpretamos, ya vimos las lesiones que podrían haber y cómo interpretarlas de igual forma. Esto ha sido todo por el video de hoy, espero les haya gustado y si es así denle like y suscríbanse para nuevos videos en mi canal. Gracias.